Buenas tardes. Qué bendición ver sus rostros. De verdad que la gloria de Cristo está sobre ustedes. Una iglesia preciosa comprada por la sangre de Jesús. Una iglesia triunfante, redimida. Gracias a Dios. Bueno, qué lindo estar reunidos aquí y vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestra serie por esta temporada navideña, llamada El propósito de la Navidad. Y bueno, ¿cuántos saben que la temporada de Navidad debería ser el tiempo más lindo del año? Donde podemos realmente disfrutar de más gozo. Por favor, repiten conmigo, gozo. Así con sabor, gozo. No como si fuese algo extraño, sino como que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es un gozo inefable, lleno de gloria. El gozo del Señor es maravilloso. ¿Dónde se encuentra el gozo? No se encuentra en la incredulidad. No sé si ustedes han escuchado acerca de un personaje histórico, Voltaire. Fue uno de los más acérrimos incrédulos de todos los tiempos. ¿Saben lo que él escribió? Desearía nunca haber nacido. No hay gozo, pues, en la incredulidad. Tampoco en los placeres. Si alguien vivió una vida llena de placeres, fue un personaje llamado Lord Byron. Y él escribió lo siguiente: el gusano, la gangrena y el dolor son solo míos. No hay gozo, pues, en el placer. Tampoco el gozo está en tener mucho dinero, porque un multimillonario norteamericano tenía muchísimo dinero y cuando se estaba muriendo, él dijo, supongo que soy el hombre más miserable de toda la tierra. Pues el verdadero gozo tampoco está en las riquezas. Tampoco el gozo se encuentra en la posición, en la fama. Hubo un personaje que disfrutó mucho de ambas cosas y él escribió lo siguiente: la juventud es un error, la hombría es una lucha y la vejez un lamento. O sea, el gozo no se encuentra en esas cosas. Tampoco el gozo se encuentra en la gloria militar. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, conquistó el mundo conocido en aquellos días y después de haber conseguido todo esto se metió dentro de su campaña, su tienda de campaña y comenzó a llorar y dijo, no hay más mundos que conquistar. O sea que el gozo tampoco se encuentra ahí. ¿Dónde se encuentra el verdadero gozo? La respuesta es solamente en Cristo. Hemos dicho desde el principio que debido a que Cristo vino, y ese es el motivo de la Navidad, podemos tener un gozo que transforma nuestras vidas. Sería lindo que el gozo fuese contagioso, ¿no? Porque a veces el gozo tiene que ser notificado a nuestros rostros, ¿no? Porque el gozo es una fuerza espiritual que está dentro de nuestro espíritu, ¿ok? Pero la podemos sacar. Podemos sacar el gozo de adentro. Como hemos visto anteriormente, sacarán gozo o aguas de las fuentes de salvación. Eso es maravilloso. Y con gozo. Vamos a regresar a nuestro pasaje, que es la base de esta serie, primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente o tocante al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo, sea cumplido, sea pleno. Ahora, anteriormente hemos visto desde la primera parte de esta serie que la enseñanza de la Navidad es en primer lugar sólidamente doctrinal y en segundo lugar es irrefutablemente histórica. Si nosotros no tenemos estas dos piedras angulares bien claras, entonces no vamos a disfrutar de la Navidad con el gozo que viene del cielo. La palabra de Dios enseña la doctrina acerca de la Navidad. Y no como un mito, no como una fábula, no como una leyenda, sino como una realidad histórica. También hemos visto anteriormente que si creemos lo correcto acerca de la Navidad
La Navidad va a hacer 4 cosas por nosotros. Y la verdad es que la Navidad resuelve los más grandes problemas de la humanidad. En primer lugar, te hace una persona espiritual. El problema más grande del hombre es la muerte espiritual, la separación de Dios. La Navidad te da un nuevo nacimiento, te conviertes en una persona espiritual. Una segunda cosa que la Navidad hace por nosotros es que nos da victoria sobre la pobreza y la enfermedad. La Biblia no solamente nos habla de la maldición de la muerte espiritual, también nos habla de la maldición de la pobreza y la maldición de la enfermedad. La Navidad es, pues, una solución, no un problema. La tercera cosa que la Navidad hace por ti es que te hace felizmente relacional. El problema del hombre era vertical y horizontal. Su relación con Dios en primer lugar, había una brecha de separación entre Dios y el hombre, y Jesús vino a reconciliar el cielo con la tierra, a hacer las paces mediante la sangre de su cruz. Entonces, la Navidad te hace felizmente relacional, ¿no? Amas a Dios, ¿no? Y amas a tu prójimo también como te amas a ti mismo. Y en cuarto lugar, la Navidad también resuelve el problema de la depresión del hombre. O sea, la Navidad te hace emocionalmente libre. Mucha gente está atada emocionalmente, tiene muchos problemas y gracias a Dios que la Navidad también soluciona esto. Ahora, cuando hablamos de la Navidad estamos hablando de la fiesta que es la más celebrada en el mundo y tenemos que trazar una línea que separa, que distingue, que diferencia lo que es la forma y el fondo de las cosas. Anteriormente he hablado acerca de la forma y el fondo. La forma es todo el aparato externo. No importa cuán bonito se vea por fuera, o sea, si lo de adentro no está bien, entonces ahí hay problemas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener un huevo pardo o un huevo blanco, ¿no? El cascarón es blanco, es pardo, pero lo que importa es que el huevo no esté podrido por dentro, ¿no? No estoy diciendo que las cosas no se deben ver bien, pero lo que estoy diciendo es que a partir de lo genuino de adentro, se tiene que proyectar algo que sea consecuente. Entonces, muchas veces, todo el aparato de la Navidad con sus celebraciones tiene muchas cosas que son variadas. Las formas son variadas. El fondo, la esencia de la Navidad es uno solo, pero no es popular. Las formas son variadas de celebrar. Por ejemplo, yo les comenté la semana pasada de que frente a mi departamento se han mudado unos vietnamitas, ¿correcto?, que trabajan en Vitel, la empresa de celulares. Entonces, un día los veo, ¿no?, con sus coches de Plaza Vea, trayendo 8 cajas, esas canastas navideñas, ¿no? Verde con rojo y canastas navideñas, ¿no?, que venden en Plaza Vea. Entonces estamos subiendo al tercer piso donde vivimos y les pregunto, ¿ustedes celebran la Navidad? ¿Son cristianos? Y me dicen, no, somos budistas, pero sí celebramos la Navidad. Interesante, ¿no? O sea, depende del lugar, la forma de celebración es bien rara. O sea, ¿qué cosas celebran? No sé, pero celebran. Igual en Japón, ok. En todas partes se gasta mucho dinero en regalos y en la decoración. O sea, muchas ciudades decoran sus calles con diferentes adornos navideños. Hay imágenes, ahí está Papá Noel por todos lados, hay árboles navideños en las tiendas. Y la gente que celebra Navidad tiene su nacimiento, tiene ese arbolito en su casa. Es más, ustedes entran a los diferentes edificios de departamentos y ahí tienen, en la recepción, tienen su arbolito, quizás tienen su nacimiento. Hay música navideña por todos lados, entras a Plaza Vea, entras a Metro, entras a Wong, entras a Totus, donde quieras, hay música navideña sonando ahí. Así que el aparato detrás de toda esta celebración es inmenso. Pero a pesar de la popularidad de la Navidad, hay gente que se opone a que sea celebrada, o no la celebran, otros aborrecen de que se haya vuelto tan comercial. Y como dije, hay gente que se deprime en diciembre. Son bastantes personas que se deprimen. Y esto, cuando Navidad llega, cuando llega diciembre, ya la gente comienza a sentir el estrés y la presión. ¿Cuántos saben que el tráfico en Lima no es muy bonito, que digamos? No, mi concuñada, por ejemplo, cuando ella trabaja en San Miguel, y cuando ella sale de su trabajo a las 6 hasta San Borja, a su casa, y se los digo porque le han puesto el aparato, o sea, la presión le sube. Sí, la presión arterial se le sube por el tráfico, ¿no? Se demora 1 hora y media, y en esa hora y media la presión está un punto por encima, ¿no? Y en Navidad, peor, pues. En diciembre, ¿cómo se pone el tráfico? Bravo, ¿no? Pero bueno,
Cuando un barco ha pasado suficientemente mucho tiempo en el agua, se le terminan pegando algunos crustáceos en el casco, ¿no? Algunas conchas, algunas lapas, se le terminan pegando ahí al casco ahí abajo. De la misma forma, a la Navidad, que ya lleva unos 2000 años de ser celebrada, se le han pegado muchas cosas. Muchas cosas que no tienen nada que ver con el fondo, pero tienen que ver con la forma, ¿no? Hay tradiciones que han invadido las verdades vitales que tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Papá Noel, ¿qué tiene que ver Papá Noel con la Navidad? Los renos, los árboles navideños, algunos villancicos. O sea, este tipo de cosas han eclipsado el verdadero sentido o la esencia de la Navidad. Y la verdad que todo este montaje alrededor de la Navidad lo que hace, en vez de dejar que la esencia brille, es ocultar la verdadera esencia y termina evitando que la gente conozca a Cristo. O sea, la forma en la cual la Navidad se celebra en todo el mundo no te conecta con Cristo. Todo lo contrario, te separa de Él, te distrae y te hace tragarte algo que realmente no es el significado, la esencia. Como alguien dijo, no hay Navidad sin Jesús. Y eso es cierto. Ahora, el único sabor que este aparato festivo y comercial nos deja es solamente una esperanza nostálgica de que algún día haya paz en la tierra. Pero ¿cuántos saben que no puede haber paz en la tierra sin el príncipe de paz? Pero a pesar de todos estos hechos, nuestro entendimiento acerca del evento de la Navidad tiene que provenir de las Escrituras. Y por eso, cuando entendemos la palabra de Dios, podemos celebrarla con un gozo genuino. Ahora, no sé si ustedes han leído los pasajes que tienen que ver con el nacimiento de Jesús en la tierra. Aparecen en Mateo, aparecen en Lucas. No aparecen en Marcos ni en Juan. Porque Marcos pretende con su evangelio presentar una biografía de Cristo como siervo. ¿Y quién registra la historia del nacimiento de un siervo? Ni siquiera su genealogía aparece ahí. Y Juan pretende comunicar la deidad del Hijo de Dios. ¿Desde cuándo Dios tiene una historia de nacimiento? ¿Desde cuándo Dios tiene una genealogía? Pero Mateo, que presenta a Jesús como rey, como un judío, como el Mesías, y Lucas, que presenta a Jesús como el hombre perfecto, ambos registran las genealogías del Señor y también todos los detalles con respecto a su nacimiento. Cuando comenzamos a leer esas historias, los relatos del nacimiento del Salvador en la tierra, vemos que casi cada personaje involucrado en ellas se gozó tremendamente de la venida del Salvador. Nosotros podemos ver, y no sé si han leído esto, aparece en Lucas. ¿Se acuerdan de Elizabeth, la esposa de Zacarías, que era sacerdote? Elizabeth, que llegó a ser mamá de Juan el Bautista cuando ella tenía más o menos 6 meses de embarazo. ¿Quién creen que llegó de visita a la casa? María, que también estaba encinta. Entonces, apenas María llega y saluda a su prima, ¡wow! Elizabeth tiene una experiencia, ¿no? Yo sé, ustedes que son mamás, cuando han estado embarazadas, yo sé que han experimentado que la criatura adentro patea, ¿no? Parece que va a ser futbolista el bebé, ¿no? Pero en este caso, la Biblia dice que, y el comentario de Elizabeth, tan pronto tu saludo llegó a mis oídos, ¿no? Que la criatura saltó de gozo en mi vientre. O sea, eso es tremendo. O sea, Elizabeth embarazada de Juan el Bautista y María embarazada de Jesús, y de repente, no sé cómo hay una conexión. Juan el Bautista se goza por la presencia de Cristo aún no nacido. O sea, ambos, yo no sé cómo se pueden conectar dos no nacidos de vientre a vientre, pero esto fue tremendo, eso ocurrió. Cuando los sabios de Oriente vieron la estrella del rey, y que los guió hacia el lugar donde Jesús nació, se gozaron tremendamente con mucho gozo, dice la palabra. Y tú y yo podemos gozarnos tremendamente con José, con María, con los ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor, con los pastores ahí en las vecindades de Belén que escucharon todo eso. Podemos gozarnos con ellos. Y los únicos que no se gozaron en esta historia fueron Herodes y Satanás, ¿no? Pero nosotros podemos gozarnos tremendamente por la venida del Salvador, por la venida del Rey, y celebrar esto con un tremendo gozo, porque ellos celebraron la primera Navidad con un gozo genuino. Entonces tenemos que desenterrar la esencia verdadera de esta celebración. Hay que entender la naturaleza de la Navidad y hay que quitarle de encima todo el
polvo y toda esa tierra innecesaria que suprime su valor espiritual. Ahora, tanto se ha secularizado esta fiesta que muchas personas no te dicen Feliz Navidad, sino dicen Felices Fiestas. Porque para ellos la natividad, implica el nacimiento de Jesús y ellos han quitado a Jesús de todo este aparato festivo y lo han vuelto algo completamente mundano, algo completamente secular. Pero ellos no entienden la luz que Jesús vino a traer. Entonces, para que podamos contemplar el valor que hay en la Navidad, el poder de la Navidad, tenemos que descubrir primero el gran milagro que ya hemos mencionado, que se llama la encarnación, o sea, Dios haciéndose hombre, y eso es lo que vamos a tocar hoy día. En la tercera parte de esta serie vamos a ver 7 razones bíblicas por las cuales debemos celebrar la Navidad. Cuando Dios toma la iniciativa de enviar a su Hijo al mundo, Él nos envió una serie de mensajes, y tenemos que leer bien esos mensajes, tenemos que capturarlos bien. El primer mensaje, la primera razón por la cual debemos celebrar la Navidad es porque Dios es por nosotros y no contra nosotros. Eso aparece en Romanos, el capítulo 8, en el versículo 31. Por favor, repiten conmigo, Dios es por nosotros. Ajá. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que leer ese versículo, esa es la mejor forma de leerlo. ¿Quién contra nosotros? ¿No? Entonces, Dios nos está enviando un mensaje muy claro, o sea, estoy a tu favor. La palabra por significa a favor de. O sea, Dios ya se definió. Él ya definió su posición. Él está a favor tuyo. Y si Dios está a tu lado, entonces, ¿quién te puede hacer frente? Ahora, la Navidad marca la entrada del Hijo de Dios dentro del meollo de los asuntos humanos. En otras palabras, Jesús descendió del orden perfecto del cielo e ingresó al caos y sufrimiento de la historia humana. La Navidad nos dice que Dios no es un observador neutral de nuestro dolor, sufrimiento o problemas, sino que más bien Dios se hizo vulnerable por nosotros a favor nuestro. O sea, el Hijo de Dios apareció en un pesebre en Belén. ¿Saben para qué? Para que ningún arma forjada contra ti prospere. Para que nada te dañe y para que no seas más víctima de Satanás. Póngase a pensar un ratito, ¿qué sería de nosotros si Dios se hubiese definido abiertamente en una postura o posición en contra de nosotros? Ya fuimos, no la hacemos, nos vamos a perder eternamente en el infierno. Si Dios está contra nosotros, ¿quién puede contra Dios? Ponte a pensar en el resto de tu familia, o en tus amigos, tus conocidos, si no pudiesen tener acceso a todo lo que Jesús hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. O sea, seríamos los más dignos de toda conmiseración o lástima de todos los hombres. Pero la realidad es completamente contraria a eso. Dios es por nosotros, Dios no está en contra de nosotros. O sea, si Dios es por nosotros, ni el más grande problema que tú enfrentes o que encuentres podrá eclipsar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que estamos viendo acá es que el Todopoderoso, el Omnipotente, Él, si es por nosotros, si ya se definió, está dispuesto a usar sus recursos ilimitados a favor nuestro. Eso significa que Dios está a tu lado. A veces no pensamos en esto, pero los hechos de la Biblia son soluciones, son respuestas. Por favor, repiten conmigo. Dios por nosotros. Dios con nosotros. Dios en nosotros. Voltea al que está a tu costado y dile, ¿qué más quieres? O sea, eso es rotundo. Eso es definitivo. Eso es total. Entonces, el niño en el pesebre nos comunica la tremenda noticia de que Dios es por nosotros y eso nos debe dar a nosotros mucho gozo. Repiten conmigo, Dios no está en nuestra contra. Él está tratando de ayudarnos. Amén. Y ese debe ser motivo de gozo. Es una primera razón por la cual nosotros debemos celebrar la Navidad. Dios es por nosotros. En segundo lugar, debemos celebrar la Navidad, ¿por qué? Porque Dios no retiene nada de nosotros. ¿Saben ustedes lo que viene después de Romanos 8:31? Pues Romanos 8:32, qué tremenda revelación. Si Dios no dudó al entregar a su Hijo
o sea, a favor de nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y pensemos un ratito en la calidad del regalo que Dios nos dio. Pensemos un momentito cuán valioso era el Verbo para Dios o el Hijo para el Padre en el cielo. ¿Cuántos saben que Jesús no era la oveja negra de la familia celestial? No, Él es precioso, Él es perfecto, impecable, inmaculado. Jesús es lo máximo. Y Dios nos dio lo que le sobraba, nos dio lo mejor. Entonces tenemos que entender que acá hay otro mensaje muy claro. No solamente que Dios ya se definió a nuestro favor, sino que Dios tiene la disposición de darnos, si nos dio a Jesús, tiene la disposición de darnos todo. Si Jesús es perfecto en todo aspecto, el Hijo amado en el que el Padre se complacía, o sea, y Dios lo sacrificó, y si estuvo dispuesto para enviar a su Hijo, entonces no va a retener absolutamente nada de nosotros. Esto significa que esa también es una causa de celebración y gozo. Escuchar esto debe ser música a nuestros oídos. O sea, que el Padre Celestial no retenga nada de sus hijos debería producir una explosión de gozo en nuestros corazones y en todo el planeta. Un gozo inefable, lleno de gloria, una ebullición, algo que burbujea desde adentro. La Biblia dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Eso es maravilloso y nuestras bocas deberían de llenarse de risa. Pero piensen ustedes en el regalo que Dios nos dio. Por favor, repitan conmigo, regalos. ¿Cuántos se acuerdan los regalos que nosotros recibíamos en nuestra chiquititud? ¿Qué cosas te regalaban de niño? ¿Patines? ¿Muñecas? ¿Barbie? Carritos de colección, telescopio, microscopio, nuestros tubos de ensayo con diferentes minerales para un pequeño juego de química. Yo hacía bombas. Un Atari, Nintendo, PlayStation, Lego con piezas para armar. ¿Qué más? Ropa, una bicicleta, etcétera. Ahora, definitivamente algunos de los juguetes o cosas que he mencionado están anticuadas, ¿no? Y ya ahora hay mejores versiones de juguetes que han reemplazado a algunos de los antiguos. Pero Jesús es el regalo incomparable, inmejorable e irreemplazable. O sea, hay regalos y hay regalos, hay juguetes y hay juguetes, ¿okay? Hay jueguitos y hay jueguitos, hay muñecas y hay muñecas, ¿okay? No sé si las muñecas de ahora tienen Wi-Fi o no, no lo sé, ¿okay? Pero lo que quiero decir es que Jesús es inmejorable, es sublime, es perfecto. Y ese es el regalo que el Padre ha dado a la humanidad en Navidad. ¡Qué maravilloso! A veces pensamos en cosas, ¿no? Nos gustaría tener cosas, ¿no? Pero si tenemos al dador, tenemos algo mucho mejor. A veces la gente se queja, ¿no? La gente que no conoce a Dios dicen, ¿por qué Dios no nos envía medicinas? ¿Por qué Dios no nos envía dinero? ¿Por qué Dios no nos envía comida para solucionar el problema del hambre o el problema de la pobreza o el problema de las enfermedades? Pero Dios envió algo mucho mejor, envió a Jesús, que Él es nuestra fuente, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador y Él es nuestra vida, Él es nuestra esperanza. A veces no valoramos la demostración de amor de Dios. Él envió el verdadero regalo del cielo, que es Jesucristo. Entonces, saber que el Padre dio al Hijo revela su radical generosidad. Y eso nos hace gozarnos. Y Él no retiene nada de nosotros. Una tercera razón por la cual podemos celebrar la Navidad es que Dios cumple sus promesas. Ya hemos visto que la Navidad es sólidamente doctrinal, es escritural, estaba predicha en las Escrituras. Y hay un versículo que está ahí rebuscado en las páginas del Antiguo Testamento, es Primera de Crónicas 17:16, habla de David. Entonces el rey David se presentó delante del Señor, justo Dios le había hecho una promesa, y dijo, Señor y Dios, o sea, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? O sea, estamos hablando de un momento en la historia mucho antes de Jesús, María, José,
donde Dios le había prometido al rey David que su trono iba a permanecer para siempre y que su reino y su casa permanecerían delante de Dios para siempre. ¡Wow! ¡Qué tal promesa! Si sabemos algo de historia, Israel tuvo un periodo conocido como el periodo del Reino Unido, donde hubo 3 reyes. El primero fue Saúl, fue un mal rey. Luego vino David, que fue tremendo, fue el mejor. Y luego vino Salomón. Y luego el reino se dividió. Por causa del pecado de Salomón, las 12 tribus se dividieron, 10 al norte, conocido como Israel, 2 al sur, Judá y Benjamín. Y bueno, acá tenemos una división. Y en el reino del norte hubo 18 reyes, la mayoría fueron malos. Y en el reino del sur hubo 20 reyes, que eran de la casa, linaje o descendencia de David. Y hubo dentro de esos 20 reyes, hubo una buena cantidad de buenos reyes y todo eso. Hasta que, bueno, el reino del norte fue destruido por los asirios y luego el reino de Judá al sur permaneció por unos 120 años más, 200 años más, hasta que el liderazgo de Judá fracasó miserablemente. Y Jerusalén fue destruida y ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y luego vino el retorno y todo eso. Y cuando se cierra el Antiguo Testamento, llegamos al libro de Malaquías, hay un periodo de 400 años conocido como el silencio intertestamentario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la dinastía real de David? O sea, ¿cómo es eso de que no iba a faltar un rey en el trono de David, en la casa de David, del linaje de David, de esa única dinastía? Parecía que la promesa de Dios no se iba a cumplir. Interesante que Dios le da esta noticia, esta promesa a David mucho antes de que vengan esos incidentes como la captura de Jerusalén, la destrucción del templo de Nabucodonosor, que Salomón había conocido por Nabucodonosor. Es interesante cómo Dios, viendo lo que va a venir, Él nos da a nosotros las soluciones antes que los problemas se presenten. Y eso es tremendo. O sea, Dios es un Dios proactivo. O sea, Él ve en los corredores del tiempo y nos da a nosotros la solución. Y acá había una tremenda promesa, entonces parecía como que eso nunca se iba a cumplir. Y esto que Dios le dijo a David había sido dicho 1000 años antes de que María y José llegasen a Belén. ¿Cuántos saben que la promesa de Dios es sólida como la roca y que eso es lo que sostiene el gozo de la Navidad? Pero bueno, después de esos 400 años de silencio intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesús nació en el pesebre y Él era aquel que había sido por largo tiempo prometido y Él era y es eterno. Y la Navidad es el cumplimiento de esta promesa hecha al rey David. Y esa es la base del gozo que tú y yo podemos tener porque Dios cumple sus promesas. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Pero miren ustedes en estas líneas la reacción del rey David. O sea, ¿quién soy yo? O sea, miren ustedes, él está midiendo su pequeñez ante lo enorme de la promesa de Dios y que la actitud de David sea nuestra guía para que nos acerquemos a Dios postrándonos delante de Él en adoración humilde, porque verdaderamente las promesas de Dios son tremendas, su fidelidad es más alta, es más grande que el cielo, si se puede decir así. Entonces, el cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra nunca dejará de cumplirse. Y si esto es así, que el cielo y la tierra celebren la Navidad, con gozo, porque Dios es fiel. Una cuarta razón por la cual debemos celebrar la Navidad es porque Dios mismo vino a nosotros. O sea, cuando celebramos Navidad, no estamos celebrando pues los regalitos, acá el árbol, el pavo. Se come bien en Navidad, ¿no? Pero estamos celebrando algo que es mucho más trascendente, es que Dios mismo vino a nosotros. Sí, es cierto, Dios es por nosotros. Dios ha dicho que Él está dispuesto a darnos juntamente con el Hijo todas las cosas. Ajá. Hemos visto de que Dios cumple sus promesas, pero también estamos viendo que la promesa justamente tenía que ver con su venida. Y cuando Él viene, cuando Él llega, lo resuelve todo. Porque Él es la solución. Cristo es la respuesta. Ahora, vamos a ver aquí lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías 9:6, en Isaías 7:14. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre,
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto fue dado por el profeta Isaías unos 700 años antes de la primera Navidad. Es tremendo. Y aunque el mundo no comprenda la verdadera esencia de esta celebración, sin embargo el mundo reconoce el poder de la Navidad. Para nosotros los creyentes, como dije, es el mejor tiempo que el año, porque nos recuerda que Dios mismo en persona vino a nosotros. Es cierto, la Biblia dice que Dios muchas veces en otro tiempo habló a nuestros antepasados o a los padres por los profetas. Pero en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios envió una serie de mensajeros, pero para reconciliar al mundo con Él envió a su Hijo. Dios mismo vino en persona a nuestro favor. Dios no es un mensajero más hablando de parte de, ahora es Dios mismo hablándonos. Entonces, si miramos este pasaje, particularmente Isaías 9:6, vamos a ver acá que hay un juego de tiempos. ¿Cómo se conjuga el tiempo pasado con el tiempo futuro? Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. O sea, está hablando de algo como que ya ocurrió. El principado sobre su hombro. Y luego dice, y llamará su nombre. O sea, ahora ya cambia de pasado a futuro. ¿Y cómo es esto? O sea, entendamos la naturaleza, más allá de la profecía, entendamos la naturaleza del que profetiza o del que dio esa palabra. ¿De quién estamos hablando? De aquel que habita la eternidad. ¿Cuántos saben que Dios es el gran yo soy? Que Él habita en el presente continuo. ¿Cuántos saben que cuando Él habla acerca de sí mismo y presenta sus credenciales, dicen, yo soy el que fui, el que soy y el que seré? No, el que era, el que es y el que ha de venir. El primero y el último, el alfa y el omega. Por eso está hablando así. O sea, ya cuenta como que fue hecho. Y por eso Apocalipsis nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que ya fue preparado o predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba listo, ya estaba dado, si se puede decir así. Y bueno, en un momento dado en la historia, Dios interviene y ahí vemos lo que Él hace. En Isaías 7:14 dice que Dios mismo iba a darnos una señal. Por favor, repitan conmigo, señal. Cuando hablamos de una señal, estamos hablando de algo sobrenatural. No estamos hablando acá de una cosa ordinaria, común, algo natural que ocurre con el paso del tiempo. Estamos hablando de una intervención sobrenatural en el curso de lo natural, interviniendo y alterando el curso normal de las cosas. Estamos hablando de una maravilla, estamos hablando de un milagro, estamos hablando acá de algo que tuvo un origen sobrenatural. ¿Y cuál es eso? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En otras palabras, Él estaba hablando de una concepción sobrenatural y de un nacimiento virginal. Eso es tremendo y eso solamente pudo ser por la intervención del Espíritu Santo sobre María. Entonces vemos aquí que hay una señal involucrada y gracias a Dios por eso. O sea, Él estaba hablando acá de algo que no iba a ocurrir por generación natural. Y es más, añade otro elemento. Dice, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel en hebreo es Immanuel. Immanuel significa con nosotros. Él significa Dios. O sea, es Dios con nosotros. Dios manifestado en la carne. Él mismo visitándonos en persona. ¡Qué maravilloso! Entonces, nosotros nos gozamos y celebramos la Navidad porque lo recibimos a Él, porque Él vino a visitarnos. Y cuando ya vemos ese término de Emmanuel, estamos hablando de la encarnación, estamos hablando de la unión de la deidad y la humanidad en una sola persona, la persona de Jesucristo. Y cuando, como ya dije, cuando Él llega, todo se resuelve. Este es un tremendo motivo para celebrar. Una quinta razón por la cual debemos celebrar la Navidad es porque Dios trajo su luz a nuestra oscuridad. La celebración de la Navidad tiene que ser una celebración centrada alrededor de soluciones. Y la luz resuelve muchos problemas. Gracias a Dios por esto. Vamos a ver acá una profecía en Miqueas, el capítulo 5, en el versículo 2. Es uno de los profetas
menores, ahí donde la gente no lee mucho en sus Biblias. Y Miqueas 5:2 dice, tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá. Los que hemos ido a Israel y hemos tenido la bendición de poder visitar Belén, ¿no? Mis abuelos, los 4, son de Belén, nacieron allá. Yo conocí la casa de mi abuelo en mi primer viaje y conocí a mis 6 primos. Ajá. Bueno, pero dice de ti, a pesar de que eres un pueblo muy pequeño, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. O sea, está hablando de un nacimiento en un pueblo en particular, pero están diciéndonos acá que ese no era el origen de este personaje. Era simplemente que estaba siendo insertado en el escenario humano, pero dice que sus orígenes se remontan al principio mismo, o sea, a los días de la eternidad. En otras palabras, está hablando de alguien preexistente. La vida de Jesús no empieza en el pesebre. No, Él era el Verbo con Dios en el principio, en la eternidad. Y luego dice en Lucas, este es tremendo, en Lucas 1 del 78 al 79, esto fue lo que soltó por el Espíritu Zacarías, padre de Juan el Bautista, cuando nació Juan y se le desató la lengua y comenzó a profetizar. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Eso es tremenda, una tremenda visitación. Y ahora que viene la época, la temporada navideña, o sea, muchos celebran la Navidad, pero no la celebran como debe ser celebrada. Es más, a veces hay cosas que se levantan en el camino. ¿Cuántos saben que la muerte de un ser querido en diciembre puede ser algo duro? O un divorcio golpea fuerte antes del 25 de diciembre, antes del 24 de diciembre, golpea fuerte. Entonces, si tú estás pasando un problema semejante, tú no estás pensando en celebrar la Navidad. Tú estás pensando ya que pase esto rápido. O sea, estás deprimido, estás pensando en tu problema. O sea, no estás considerando celebrar la Navidad en lo absoluto, cuando realmente eso sería lo primero que debes considerar. Porque la Navidad tiene que ver con soluciones, tiene que ver con gozo, no tiene que ver con problemas. Hace unos 2700 años hubo una promesa divina, como ya hemos leído, dada por Dios a través del profeta Miqueas, donde predijo el lugar exacto donde el Hijo de Dios nacería. Y esto ocurrió 700 años antes de la primera Navidad. Ahora, tenemos que ser correctamente históricos o históricamente correctos. Ok, lo que quiero decir es lo siguiente. Miqueas soltó esta palabra justo antes de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén. Babilonia era el poder mundial en aquellos días, tenía la hegemonía mundial, y ellos destruyeron lo más precioso que los judíos tenían, que marcaba mucho su identidad, era el templo de Salomón. Era tremendo, era la joya del Medio Oriente. Y noten ustedes, o sea, cómo en medio de un tiempo negro que venía, o sea, justo antes de empezar con el tiempo más sombrío en la historia de Israel, y que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, cómo esta profecía, esta promesa surge y viene a convertirse en el epicentro del gozo y felicidad mayor que la tierra puede experimentar. Y justo antes de una de las peores tragedias que Israel iba a experimentar. O sea, como otra vez vuelvo a decir que Dios es proactivo, que Dios se adelanta, que Dios nos da las soluciones antes que los problemas se presenten. Y esto fue dado justo antes de un tiempo de oscuridad. Y es ahí cuando Dios envió su más brillante luz. Entonces, acá está hablando, hay una comparación, porque dice, tú, Belén, Efrata, eres pequeña. Sí, aunque era un pueblo muy pequeño en Judá, sin embargo, de ahí iba a venir el más grande de todos los reyes, el Rey de reyes y Señor de señores. Y Lucas dice que su venida era para alumbrar a los que vivían en oscuridad. Entonces, ¿cómo la Navidad soluciona problemas? Y si tú te encuentras en medio de un túnel oscuro, al otro lado del túnel siempre hay una salida. Y si hay una salida, está la luz. Cuando tú piensas que toda esperanza se ha perdido, a la vuelta de la esquina, ahí está la esperanza. Entonces, la Navidad nos recuerda que
entrañable misericordia de Dios siempre nos visita para alumbrarnos cuando estamos en medio de la oscuridad. Y ese también es un motivo tremendo de celebración. Una sexta razón por la cual tú y yo debemos celebrar la Navidad es porque Dios nunca nos deja. Dios nunca nos deja. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:5, y eso lo pueden leer, eso aparece en Deuteronomio, aparece en Josué, aparece en Isaías. Dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. A veces hay cristianos que aún no han entendido esto y están viviendo basados en sus emociones. O sea, están orando y dicen, pero yo no siento a Dios. O no siento que Dios me escucha. Te vienen llorando donde el pastor, pastor, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. O sea, Dios ha dicho que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar. Tú no tienes que vivir tu vida cristiana por emociones, sino por convicciones. El justo por la fe vivirá. La emoción no tiene nada que ver, la emoción pertenece al ámbito o al área del alma. Tu relación con Dios es espiritual, es de espíritu a espíritu. Entonces, cuando Él dice, no te desampararé ni te dejaré, está dándonos a nosotros un tremendo consuelo. Ahora, después de que el hombre pecó, después de la caída del hombre, comenzó a cosechar los desagradables frutos de su terrible decisión. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es la muerte? Pero en vez de que Dios se desentendiese del hombre que le acababa de dar la espalda, Él tomó la iniciativa e hizo algo para rescatar la humanidad. Ahora, originalmente, Dios cuando creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza y le dijo, domina, le dijo, señorea. No solamente pensemos en cuán valioso era el Hijo de Dios para el Padre en el cielo. Pónganse a pensar ahora cuán precioso era el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que cuando Él lo crea en el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios lo coronó de gloria y de honra. Le dio honor, le atribuyó honor, le atribuyó grandeza. ¿Cuántas veces nos degradan? ¿Cuántas veces la gente nos hace bullying y nos dan apodos, nos insultan con lisuras y una serie de cosas? Y Santiago lo comenta así, ¿no? Con la misma lengua, ¿no? Que bendecimos al Dios y Padre, maldecimos al hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esto no debe ser así. ¿Cuán valioso era el hombre para Dios? Si tú tienes algo valioso que se te pierde, deja de ser precioso o valioso para ti. No, tú haces todo lo que está a tu alcance para poder recuperarlo, cueste lo que cueste. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios sacrificó a su Hijo para poder recuperarnos a nosotros. A pesar de que lo traicionamos y todo eso, Él tomó pasos para rescatarnos. No nos dejó, no nos desamparó, aunque lo merecíamos. Y el precio fue su propio Hijo. Así que el poder de la Navidad reside en el amor de Dios, que no abandona, que no deja, que no desampara al hombre a pesar de que el hombre era culpable. O sea, ¿cuántos saben que Dios no nos dejó para que sigamos siendo víctimas de Satanás? O sea, Él vino a rescatarnos, Él vino para darnos la victoria. Y este es un tremendo motivo de celebración. Y la última razón por la cual debemos celebrar la Navidad es porque nadie nos puede separar del amor de Dios. Después de Romanos 8:31 y 8:32 viene Romanos 8:35. ¿Quién? Así se tiene que leer este versículo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y la lista sigue, ¿no? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, etcétera. Eso es tremendo. O sea, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. O sea, ¿cómo es eso de no que Dios me ha abandonado? Dios me ha dejado. O siento que Dios no me ama. O sea, eso es imposible. Porque Dios a través de Jeremías hace mucho tiempo dijo, con amor eterno te he amado. Y si no estás convencido, te doy Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, frente a semejante demostración del amor de Dios, ¿qué más pues puedo decir? Recibe su amor, corresponde a su amor. Entonces, cada persona que recibe a Cristo por la fe está segura en el amor de Dios. Y este es el mensaje de la Navidad. O sea, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. No hay temor ni condenación. Estábamos cantando que es más grande que el gran yo soy. O sea, estamos en su mano. Y Jesús dijo, nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. De la mano del Padre. Es más, en el Deuteronomio dice que abajo de nosotros están los brazos eternos de Dios sosteniéndonos.
Está la mano, están los brazos, está su habilidad y está su poder. Y la Biblia dice, extiende tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Esa es la mano de Dios que nos sana, pero la redención es el brazo de Dios que quebró el poder de la muerte. La Biblia dice que Dios extendió los cielos con sus manos. En la creación Él usó sus manos a través de su palabra, ¿ok? Pero en la redención que hubo toda la oposición del infierno, del reino de las tinieblas, Dios levantó a Jesús con la potencia de su gloria o por la gloria del Padre. Y tú estás sostenido por sus brazos. Su amor te protege. ¿Y cuántos saben que Él sabe cuidar a sus hijos? Si tú eres un hijo de Dios, no hay absolutamente nada, categóricamente nada que pueda separarte del amor de Dios. Entonces el pesebre fue un paso de amor radical. Eso significa que tu futuro está seguro en Cristo a pesar de lo malo que pueda venir. Por eso celebremos la Navidad. Somos guardados en su nombre. Él vino, Él llegó para nunca dejarnos, para nunca desampararnos. Y por esta y muchas razones, o como dice la canción, y por esto y por mucho más, ven a mi casa esta Navidad, ¿no? Pero por muchas razones más, la Navidad debe ser un tiempo de celebración. Así que celebremos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, porque Jesús es el centro de la Navidad y la gente más feliz de la tierra es aquella que ha descubierto el gozo de dar. Por eso compartamos con los demás este regalo que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. Entendamos la esencia, el propósito de la Navidad. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por habernos visitado, por no habernos dejado ni desamparado. Tú eres fiel, tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias por tomar la iniciativa. Gracias, Señor, por ese amor que tú demostraste. Gracias por el mensaje que nos has enviado. Y si estás aquí esta tarde y aún no te has puesto a cuentas con Dios y no has recibido a Jesús el regalo de Navidad y quieres hacerlo, repite esta oración conmigo en voz alta. Dios del cielo, esta tarde te doy gracias por enviar a Jesús. Jesús, sé mi Señor, perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó. Recibo hoy perdón y una nueva naturaleza por la fe en ti. En tu nombre, amén.